En una cocina acogedora donde dan ganas de pasar horas tomando el té y disfrutando de la comida, la mañana parecía estar cargada de tensión. María Andreevna, de pie junto a la ventana, intentaba distinguir entre los automóviles monótonos aquel en el que llegaría su hijo hoy. Primero debía llegar Yaroslav y luego, unas horas más tarde, Makar. Los niños no solían consentir mucho con sus visitas, pero ahora finalmente se acercaba un sedán negro que relucía a los lados bajo el sol. Yaroslav subió rápidamente al apartamento de un edificio de varios pisos y miró a su madre con una amplia sonrisa. Sin embargo, a través de sus ojos, ella notó que no estaba tan entusiasmado como parecía. «Papá está realmente mal», dijo al entrar. «Ya sabes cómo son los médicos, se comportan como si fueran humanos. Ni siquiera pueden decir cuánto le queda. Hacen gestos con las manos, ruedan los ojos, como si les pidiera predecir el futuro. Deberían al menos tener una idea aproximada de cuánto le queda». Yaroslav no estaba enojado, a pesar de hablar con gran emotividad. Más bien su voz se percibía melancólica. La madre observó su rostro cansado y preguntó: «¿Qué esperabas de mí? De todos modos no iré a verlo. Me ha destrozado la vida lo suficiente. Hice todo por él. Gracias a mí su negocio despegó. ¿Y cómo me ha agradecido? Mi hijo trajo a casa a esa chica. La trajo a casa». Repitió las palabras más suavemente. «Me alegra que no haya estado ociosa mientras estuve casada con él. Me ocupé de mi negocio. Tu padre es una persona muy poco confiable. Quisiera que lo tuvieras siempre presente. Hoy te promete montañas de oro, pero mañana aparecerá alguien más joven y delgada en lugar de ti». Con sus palabras ella miró a su hijo como lo hacía antes, cuando era un niño. Despeinó su cabello y luego de repente se detuvo, pensando que su esposo no merecía a esos maravillosos niños. «¿Tienes miedo de que no te den nada? Puedo garantizarte, Yarik, que tu papá puede ingeniar algo inesperado para todos ustedes. Fue por eso que vine, para que vayas tú misma a hablar con él. Tal vez te cuente qué y a quién va a dejar la herencia». Pero Yaroslav no tuvo tiempo de terminar cuando su madre estalló en carcajadas, y luego de manera cuidadosa le dio un golpecito a su hijo. «Las manos, hijo mío. Ni a punta de pistola me acercaré a esa casa. Tu padre me hizo tanto daño que no volveré. Además, nunca escucha a nadie. Mucho menos me va a contar cómo planea dividir sus ganancias de los últimos años. Cuando tu padre y yo estábamos juntos, dejó de llevar los asuntos de manera honesta. Si yo fuera tú, haría la señal de la cruz y no lucharía por algo que no vale la pena». Yaroslav frunció el ceño. No esperaba obtener ayuda de su madre, pero comprendía que después de todo lo que ha pasado, ella podría negarse fácilmente. Estaba sentado con gesto de niño, no por resentimiento a su madre, sino porque no podía idear nada más para obtener la información de su padre. «Hoy vendrá tu hermano. Supongo que se han peleado aún más por el dinero. Comparten sangre, madre y padre. Realmente no pueden llevarse bien. Es fácil juzgar desde lo alto de la torre de la campana, pero cuando bebes de la vida, luego lamentarás haber apostado a tus propios familiares solo por dinero», advirtió su madre. Yaroslav frunció el ceño. Decidió no decir más. De hecho, no tenía intención de hacerlo. No pasaron ni un par de horas desde que el hijo mayor se fue, dejando solo un tenue aroma de caros perfumes, cuando otro automóvil se acercó. De él ya salieron dos personas. Eleonora, la esposa de Makar, nunca le agradeció a María Andreevna. La mujer no se quejaba abiertamente, pero nunca aceptó la elección de su yerno. La esposa de Yaroslav, Cristina, le parecía demasiado buena y maravillosa para ese hijo, mientras que Eleonora, por el contrario, parecía codiciosa. María Andreevna forzó una desagradable sonrisa en el rostro, pero no había alegría en su expresión. Si Makar venía a visitar a su madre, para Eleonora era un viaje de negocios. «Tenemos algo que discutir, María». «Sí, ya sé lo que planeas discutir», se burló María. Makar sabía cómo su madre veía a su esposa, pero nunca se ponía abiertamente del lado de su esposa. El hombre puso una mano en la rodilla de su esposa para que se callara. «Mamá, hemos decidido que queremos tener un hijo, pero ya sabes cuánto dinero se necesita para eso, y cuánto se necesita para prepararse en general. ¿No querrás que tu nieto o nieta vaya a una escuela común?», preguntó Makar. «Lo siento, Makar. Yo estudié en una escuela común y nada se me derrumbó.
respondió María encogiéndose de hombros. «No entiendes», dijo la joven, levantando la cabeza con desprecio. «No entiendes, Eleonora. A mis hijos les dije que se tomaran la cabeza, que abrieran su propio negocio, mientras que su padre estuviera vivo y sano, que asumieran las responsabilidades financieras solos por sí mismos. Pero estos dos, como acróbatas, giran su negocio cuando tienen un papá con dinero. Y ahora están listos para morderse la garganta por conseguir un centavo extra». María habló con firmeza. Makar le dijo algo a su esposa. Ella resopló, se levantó y salió. Fue a fumar. Makar se separó de su madre a solas en el balcón. No le gustó ese tono. «Escucha, Makar, tu padre era un hombre muy difícil. Sí, todavía lo es. Resuelve los problemas de la herencia como quieras. Pero no me metas», dijo la mujer, levantando las manos de manera conciliadora. «Hace tiempo que yo no tengo contacto con ese hombre, y ayudarlo y hablar con él no es asunto mío», continuó María. Makar frunció el ceño, esperando que su madre estuviera de su lado. Sin embargo, ella dejó claro de inmediato que no iba a cargar con nada. «Ya es suficiente pelear por la herencia con personas que son tu familia por sangre», dijo la mujer. «¿Y qué pasa con Olga, la dama que trajo en lugar de ti? ¿No te importa si recibe algo? ¿No quieres que ella se vaya con las manos vacías?», protestó Makar indignado. «Simplemente quiero que su vida ya no tenga nada que ver conmigo», respondió María. La conversación en la cocina continuó, pero ahora sobre un tema totalmente diferente. María desviaba intencionalmente el tema hacia cualquier otra cosa, solo para que su hijo y su nuera finalmente comprendieran que ella no iba a ponerse de su lado en el asunto. Mientras tanto, la joven esposa rica, Olga, estaba en la cocina hojeando un catálogo de su amiga que le trajo hace poco, mirando carteras italianas y reflexionando sobre cómo cambiaría su vida después de la muerte de su esposo. En las conversaciones con amigos e incluso con amigas, Olga ponía una expresión de duelo y repetía que su vida nunca volvería a ser la misma. Sin embargo, en su propia cabeza, Olga podía confesar que desde que el momento en que su esposo muriera, comenzaría una vida hermosa y feliz, sin constantes recriminaciones, celos y control excesivo por parte del rico. De repente, Olga escuchó a su esposo llamándola suavemente. Olga se levantó y corrió. Cuando entró a la habitación, llena de medicamentos, se sintió incómoda y extraña. Miró a su esposo. Apenas él podía levantar la cabeza. No había un hombre en él. Era lamentable. «Debes de estar encantada de ver cómo estoy aquí muriendo», dijo Artemi Mikhailovich. Olga reunió todos sus recursos de actuación y abrió la boca de asombro. «¿Te has vuelto loco o qué? Mira, mira cómo me duele. Si lloro todos los días. Y nadie te permitirá mentir. Siempre estoy lamentándome en la habitación porque no puedo creer que me estás dejando tan herida», dijo Olga, un poco ofendida. Le parecía que era una actriz maravillosa y que cualquiera podría envidiar sus habilidades, pero Artemi conocía demasiado bien a las personas que había reunido a su alrededor. Suspiró pesadamente y golpeó ligeramente el borde de la cama con la palma de su mano. Olga se sentó. Tomó la mano exhausta en la suya, como si estuviera sosteniendo simplemente un conjunto de huesos. Estas reflexiones hicieron que Olga se estremeciera. Un escalofrío le recorrió la espina. «Todos ustedes se han reunido a mi alrededor como buitres que esperan una ración. Todo lo que quieren es dinero. Solo están aquí por eso», dijo el hombre. Tosió fingiendo que estaba disgustado. A Olga le resultó asqueroso estar sentada junto a ese hombre enfermo. Además, tenía miedo de contagiarse, aunque los médicos aseguraran que no era una enfermedad contagiosa. «¿Estás con tus amigos en algún restaurante discutiendo cómo te vas a divertir con mi dinero?», preguntó el hombre, y luego intentó reírse. «Dios mío, ¿pero qué estás diciendo? Desde nuestro primer encuentro, siempre he querido hablarte con la verdad. Ser hermosa no significa que solo busque dinero. El dinero está bien, pero si no lo hay, también está bien. Por el contrario, me esfuerzo para que todo esté bien contigo. En lugar de comunicarnos de manera adecuada, me conviertes en una mujer codiciosa. Eso me ofende». El hombre apretó más fuerte su mano, tanto como le era posible. Ella miraba su rostro sintiendo que ese hombre nunca se pondría de pie nuevamente.
Por un lado, era reconfortante saber pronto que sería dueña de una buena cantidad de dinero. Pero por otro lado, tanto estaba en juego que no podía relajarse. Olga planeaba no volver a trabajar, así que si él no le dejaba nada tendría que buscar algo por su cuenta. Olga ya no estaba en la edad para encontrar fácilmente a alguien de su agrado, pero tampoco estaba particularmente interesada en jugar de nuevo, ir a citas, hacerse la tonta, hablar de cosas buenas y eso. Le molestaba tener que pretender ser alguien que no era. Quiero que llames a mis hijos. Quiero que hablemos con ellos de manera normal, uno a uno, sin intervención, dijo el hombre. La mujer sintió una punzada de celos y resentimiento, ya que en su momento había renunciado a un joven pretendiente, privándose una vida feliz. Los llamaré, vendrán, hablarán de todo lo que quieran, respondió Olga. Cada vez que inhalaba, se sentía incómoda de inmediato. Estaba claro que quedaban pocos días. Imagina tener que hablar nuevamente con los médicos. Era desagradable. Aunque el hombre estaba vivo, Olga preferiría que todo volviera a ser como antes, con él tomando decisiones y ella simplemente disfrutando de los buenos momentos de la vida, sin esfuerzo. Olga escuchó las disputas de los hijos, quienes, sin necesidad de su llamada, habían decidido a venir al mismo tiempo. A Olga no le gustaban esos chicos, que a pesar de la enfermedad de su padre seguían siendo los mismos de siempre. Dije que solo vine a visitarlo. Ahora tengo que rendir cuentas cada vez que voy a ver a mi padre. Él también es mi padre, tanto como es tuyo. Y si en tu cabeza de roble solo gira la herencia, eso no es mi culpa, dijo Yaroslav enojado. Es suficiente. Apenas puede respirar y ustedes aquí están como tontos, dijo Olga al entrar en la habitación, mirando con desdén a los hijos de su esposo. Makar la miró con malicia. Sus manos temblaban, y su labio superior se levantó al unísono con el de su esposa. Su rostro lleno de desprecio era demasiado familiar para Olga. Makar siempre le había tratado así. Siempre piensas que algo te tocará en cuanto él muera. Tan pronto te vayas de esta casa. ¿Me entiendes? Tienes algodón en la cabeza. Piensas que te voy a permitir obtener algo, ¿verdad? Gritó Makar. Olga, erguida y con la cabeza en alto, miró al hombre que de alguna manera se atrevió a amenazarla, a pesar de que no había hecho nada malo. Olga se convertía en una estatua de piedra, permitiendo que el otro se avergonzara por completo antes de hablar con superioridad. Tu padre está muriendo. Los médicos no dan buen pronóstico. Y ustedes dos gritan por la herencia. No puedo imaginar lo difícil y mal que debe estar él ahora, pero sí puedo imaginar lo peor que lo están haciendo ustedes, dijo ella con una voz muy firme. Como si su hermano lo tuviera retenido, la joven esposa de su padre ni siquiera se movió del lugar. Lo siento, ahora hablaré con él. Todo estará bien, dijo Yaroslav reconciliadoramente. Pero ella solo le lanzó una mirada y asintió antes de irse, dejándolos solos, junto con los pensamientos que les había inculcado. Yaroslav estaba sentado en el largo pasillo junto a la habitación donde estaba su padre, esperando a que lo dejaran entrar. Había venido para hablar con él, despedirse, ya que su padre probablemente no viviría más que unas pocas semanas, y él podría irse por trabajo y quedarse sin perdón. Aunque su padre había derramado tanta sangre, era él quien debía pedir perdón. Makar estaba a su derecha. También estaba inmerso en diversos pensamientos, pero estaba mucho más tranquilo. Debemos deshacernos de esa chica. No tiene nada que hacer aquí. Ella no es nadie. No debería estar aquí en absoluto, dijo bruscamente Makar, lanzando miradas a su hermano. La puerta se abrió. La enfermera llamó a Yaroslav, quien se levantó bastante rápido y entró. Masha, la reunión de la Copa Mundial está en curso. Ahora mismo no es el momento para hablar de amor fraternal. No podía haber una conversación sobre amor fraternal, ya que ambos podrían tener igualmente una parte equitativa de la herencia. O uno de ellos seguramente obtendría una parte más grande del negocio del padre, dijo Yaroslav. Makar se levantó y entró. Yaroslav fue a la cocina porque sentarse en el pasillo y esperar el veredicto no era lo suyo. Tranquilamente se sirvió una taza de café mientras observaba a Olga, que fruncía el ceño y trataba de mantener su calma. De los dos hijos, Yaroslav era el más tranquilo, amable y racional.
Su hermano, por otro lado, no solo era inestable, sino que también tenía problemas de controlar la ira. Llegó un coche. Salió un hombre joven y robusto con una bata blanca. Saludó a Olga y se dirigió a la habitación. Ese era su nuevo médico, que había encontrado a un joven por algún lado y esperaba que su mente joven y apasionada pudiera ayudarlo a sobrevivir. Oh, Yaroslav, ¿por qué tanto sufrimiento para él? Cada mañana se despierta con dolores terribles. Cada vez que empieza a gritar, siento que toda mi vida es una pesadilla, dijo dramáticamente Olga, creando una atmósfera especial en su voz para resaltar cuánto estaba sufriendo y cuán comprensiva era. Yaroslav no le creía una sola palabra, simplemente asintió y brevemente salió del pasillo. Makar también se sentó en la mesa, se sirvió una taza de café de la cafetera y miró a sus oponentes, calculando cuán peligrosos podrían ser. Todos permanecieron en silencio, esperando al médico que pronto aparecería y finalmente aclararía un poco la situación. El joven médico entró a la habitación, se secó las manos, miró a los jóvenes agrupados, pero para no darles esperanzas adicionales negó con la cabeza de inmediato. Habló con un tono sereno, pero sombrío. En estos momentos, Makar pensaba que este hombre ya tenía todo un arsenal bien ensayado para informar a los parientes de que un ser querido estaba muy enfermo. No puedo darte esperanzas. Esto está muy mal. Lo diré desde el principio. Él no quiere escuchar mis recomendaciones. Piensa que todos a su alrededor están aquí por dinero. Pide que haga todo lo posible para vivir un poco más. Me parece que ya tiene delirios febriles. Makar dijo, probablemente, pero si fuera usted yo iría con un especialista diferente, dijo el médico encogiéndose de hombros, como si estuviera avergonzado de sus palabras. ¿Qué especialista?, preguntó Olga sorprendida. Necesito un psiquiatra o un psicoterapeuta, alguien que le trabaje la mente. De lo contrario, si no toma la medicación prometida, el tiempo que le queda se reducirá drásticamente. Ya me voy. Por supuesto, ustedes mismos pueden decidir qué hacer y qué no. ¿Cuánto tiempo crees que le queda?, preguntó Yaroslav. El joven médico frunció el ceño. Mirando al grupo de jóvenes sacó una carpeta. Todo el grupo miró los papeles, pero nadie entendió realmente qué pasaba. Este es el tamaño del tumor. Se ha diseminado. Aquí no pueden hacer nada. Cada vez que se sintió mejor, ofreció una terapia diferente de otros médicos, pero él, según mis primeras predicciones, él no escucha nada ni a nadie. Le había dado medio año. Siendo testarudo, no prestó atención. Las últimas imágenes están aquí. Todo el grupo dirigió su mirada, donde se veía claramente que la situación había empeorado. Calculo unas 3 semanas, tal vez incluso menos. Todos levantaron sincrónicamente la cabeza y miraron a aquel que acababa de marcar el plazo para su ser querido. El joven médico se puso la chaqueta y al salir se despidió de ellos con calma, diciendo que era necesario prepararse para lo peor, y luego se fue. Entonces, propongo que todos discutamos la situación que está generando tanta tensión. Sugiero que hablemos ahora mismo, dijo Yaroslav. Olga se levantó, salió hacia las enormes puertas de la cocina y la cerró con llave. Puso la tetera, sacó mantequilla y el caviar. Comenzó a hacer unos sándwiches. Yaroslav los disfrutaría. Toda esa situación lo agotaba. Estás sugiriendo que debemos compartir la herencia con ella, como si fuéramos hijos de sangre. Debemos tener el derecho de decidir a quién proporcionar fondos y a quién no, dijo Makar ofendido, pensando que si su esposa estuviera cerca, rápidamente pondría a todos en su lugar. Eleonora nunca metía la cuchara en la conversación. Era extremadamente difícil encontrar un terreno común con ella. Oye, todavía estoy aquí, y soy su legítima esposa, así que no hagamos como si no existo, dijo Olga con firmeza, siempre sorprendida por la audacia de esa persona. Yaroslav puso una taza frente a él y comenzó una conversación que esperaba que terminara con una solución constructiva. Todos estamos en esto juntos, pero ahora la vida es tan dura que sin dinero es fácil quedarse fuera de la boda. Luego, restablecer nuestras vidas será extremadamente complicado. Reconozcamos que todos necesitamos dinero, dijo Yaroslav, levantando las manos de manera conciliadora.
También debemos reconocer el hecho de que con sus excentricidades papá puede cambiar completamente el plan, dijo Makar señalando que el padre está fuera de sí y puede dejar todo a cualquiera, incluso a un refugio de animales. Cualquiera de nosotros que herede compartirá entre los tres, Yaroslav concluyó, pero en lugar de aprobación se produjo un silencio, incluyéndonos a los dos, que somos sus herederos oficiales en caso de su victoria, dividiendo el dinero con esta muchacha, con la joven que destruyó nuestra familia, preguntó sorprendido Makar, cubriéndose con la ira. Nadie destruyó la familia. Tu padre decidió cambiar a su madre. Además, si escuchamos a su madre, ella solo se ha vuelto más feliz, murmuró Yaroslav. Piénsalo. Todo puede ir para una sola persona. Pero así todos ganaremos. Hay tanto dinero allí que alcanzará para todos, incluso si lo dividimos entre tres. Estaremos seguros de que todos obtendremos el dinero. ¿No es así? Makar, que no esperaba tal traición de su hermano, temblaba de rabia y no podía calmarse, sintiendo que su hermano lo había traicionado con dinero que planeaba obtener para su uso exclusivo. No necesitaba una tercera parte. Lo que realmente necesitaba era todo. No me meteré en algo así por nada. Si la conversación fuera a compartir solo entre nosotros, tal vez habría estado de acuerdo. Pero compartirlo con ella. Makar salió a la calle maldiciendo a la chica del padre. Toda esa casa, que seguramente apenas se sostenía entre sus cimientos, estaba llena de maldiciones hasta el borde. Fue una buena idea. Yo no estaría de acuerdo con eso. Tu hermano quiere todo de una vez, y contigo tampoco lo compartirá y lo sabes. Bueno, Yarik, si quieres, llámame. Y vendré, firmaré lo que tú digas. Yaroslava asintió. Le gustaba cómo ella aceptaba fácilmente la decisión como si no tuviera peso. Pero el comportamiento de su hermano lo sacó de quicio. Tal vez Olga tenía razón. Él quería obtener incluso de su propio hermano y no estaba dispuesto a compartir con nadie. Todos se dispersaron por sus casas. Yaroslav, llevándose los documentos del trabajo de su padre, intentaba encontrar alguna pista sobre a quién podría alegarle algo. Artemi, incluso cuando estaba en plena salud, era una persona caprichosa y podría cambiar de opinión en cualquier momento, armar alguna intriga entre la gente solo para disfrutar cómo se mordían el uno al otro antes de morir. Cuando sonó el teléfono, Yaroslav tomó el auricular sin mirar y casi de inmediato reconoció la voz de la joven esposa de su padre. «Yarik, algo ha sucedido», dijo ella. Yaroslav frunció el ceño porque ella estaba hablando en susurros, lo cual era muy extraño. «¿Por qué me susurras?» Ella llamó a algún abogado, a uno que ni siquiera conozco. Conozco a un abogado de la familia que solía venir antes, pero este es alguien más. Van hablando ya más de una hora. ¿Estás segura? Ay, créeme, Yaroslav, no te habría llamado si no fuera necesario. Parece que eres la única persona sensata en esta familia. Puedes escuchar algo claro en esta conversación. Olga se quedó en silencio. Quizás porque estaba escuchando con atención, o tal vez porque había perdido completamente el hilo, temiendo que nadie obtendría nada. Estoy segura de que es un abogado. Me pidió que lo llamara. Marqué el número. Es un abogado. Tengo miedo de que ni siquiera se pueda escuchar. Y está cerca. No se le permite acercarse. Hay un economista parado allí que todavía no ha dicho nada. Y no permitas que se acerque. Yaroslav, ahora podemos meternos en un gran problema. ¿Me entiendes? Intenta hablar con tu madre. De repente tu papá tenía más hijos. Él no era precisamente fiel. Seamos honestos. Creo que debemos unir fuerzas. Yaroslav agradeció la información y colgó. No podía entender cómo podría usar todo eso a su favor, cómo podría llegar a un acuerdo con su hermano, o cómo evitar a Makar en asuntos financieros. Era extraño que personas que antes eran de la familia ahora buscaran formas de engañarse mutuamente por dinero. No tienes vergüenza. No tienes un ápice de respeto por tu padre, señaló él. ¿Por qué de repente estás tan aferrado al dinero que no te pertenece? Sabes que tengo un mal presentimiento. Me parece que esos problemas traerán más desgracias que beneficios. Yaroslav solo frunció más el ceño. Entendiendo que su esposa no lo apoyaría en ese asunto, no le contó sobre el abogado porque sabía que ella solo le daría un consejo: dejar ir la situación, seguir adelante. Él se sentó en la cocina. Olga tenía razón. Su padre no era honesto.
no se le podía llamar un esposo fiel. Entonces, tal vez debería hablar con su madre sobre si hay más hijos. Deberías tener cuidado con su hermano. Él está dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero. No tiene freno en absoluto. Y no creo que Makar se detenga por el hecho de que es tu hermano. Pero estoy segura de que él te hará la vida agradable si eso le ayuda a obtener los fondos de tu padre», concluyó Cristina. En sus palabras había verdad. Yaroslav no quería admitírselo a sí mismo, pero su hermano era una persona muy cruel cuando quería conseguir algo. Podía castigar severamente a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y era verdad que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero. Mientras tanto, Leonora, la esposa de Makar, no tenía ni idea de que en otro apartamento se estaba discutiendo sobre su familia. Estaba sentada en el alféizar, con las piernas encogidas, mirando a su esposo, quien buscaba frenéticamente alguna ley que le ayudara a obtener la herencia de todas formas. «Yo soy el hijo menor, debería recibirlo todo». «Sí. Bueno, no lo sé. Si viviéramos en el siglo X en Francia, tal vez esa condición funcionaría», dijo Leonora rodando los ojos, burlándose abiertamente de su esposo, que estaba temblando porque no podía encontrar una solución a su problema. Makar la miró con enojo y luego volvió a su computadora portátil, sabiendo que no encontraría nada allí. Todo eso era demasiado estresante incluso para él. La única forma segura de tener una garantía del 100% era deshacerse de su hermano y de esa mujer que de repente cree que tiene derecho al dinero del padre, dijo Eleonora cortésmente mientras saltaba del alféizar. Se acercó a su esposo por detrás, colocó las manos en sus hombros y se inclinó hacia él. Su voz fue casi un susurro. «Desde ahora, iré por ti. Vamos a reflexionar detenidamente. Observa, siempre estás en declive. Él constantemente te gritaba que no tenías perspectivas, que eras incapaz para vivir. Deja de pensar que lograrás algo con insultos». «Yo sé lo que digo», exclamó Makar, levantándose de la mesa. «Pero escúchame primero», interrumpió bruscamente. «Siempre fuiste mal visto por él. Pero, ¿a quién te ponía como ejemplo? ¿Quién era el hijo maravilloso? Vamos, Makar, piensa y dime si estoy equivocada». Makar quedó inmóvil, tratando de encontrar alguna otra forma de resolver el problema. Pero hasta ahora nada salía bien. «Tu hermano siempre fue el hijo perfecto para tu padre. Era tan bueno que te daba náuseas. Desde el principio te dije que no deberías de estar seguro de él. Cuando llegue el momento de repartir la herencia, él será el primero en la fila. Tu padre lo adoraba. Siempre rezaba por él, y hablaba de él como si fuera incluso mejor que tú». Makar la miró irritado, y se sintió como un completo tonto por no haberse dado cuenta antes. Pero ella tenía razón. Siempre pusieron a su hermano por delante. Con el tiempo, la corrección de Yaroslav se volvía cada vez más deslúcida e insignificante. Pero su padre seguía diciendo que si tuviera 2 hijos como él, resolverían todo problema rápidamente. Piensa en cómo darle la vuelta, para que salgas impune. Finalmente admite que la opción donde te quedas con todo es prácticamente imposible con ese hermano perfecto. Eleanor salió de la cocina, dejando solo sus pensamientos con una sensación de dignidad perdida, ya que lo había dejado literalmente estampado contra la pared, haciéndolo parecer un tonto de nuevo. Makar mordió su puño. Simplemente se quedó sentado en la cocina, mirando por la ventana mientras las estaciones cambiaban lentamente. En la oscuridad de la noche, sonó el teléfono. Makar se levantó. Tomó el auricular, lo acercó a su oído, sin siquiera preguntar. No entendía nada. Eleanor agarró el teléfono cuando la mujer del otro lado colgó. Se puso las manos en los hombros. «Makar, tu padre está muriendo. Debes ir urgentemente a verlo. Haz todo para que lo heredes. Está muriendo. Quiere despedirse de ti. Prepárate». Makar se duchó para intentar recuperarse, aunque se sentía mal solo con la idea de ir a despedirse de su padre, y que todo ese asunto de la herencia y los problemas finalmente llegaran a su fin. Salió de la casa, se subió al coche y quería llegar antes que su hermano. El diálogo que tuvo con su esposa el día anterior le hizo reflexionar. El enemigo podría estar mucho más cerca de lo que pensaba. Makar salió del coche y se dirigió rápidamente hacia la casa, donde vio a su hermano jadeando, de pie junto a la mesa de la cocina.
Olga, llorando, le frotaba la cara hinchada. Las emociones de ella que generaron en Makar una rabia infinita. No quería una palabra de esa chica. Era una falsa alarma. Pregunta, Makar. Ahora hay un médico allí, y luego iremos cada uno por turno. Todo probablemente termine hoy. Como ves, el plazo resultó ser mucho más corto de lo que dijo el médico. Por otro lado, está claro que no durará mucho, dijo Yaroslav. Salió el joven médico. Makar se movió para ser el primero en hablar con él. Siento mucho lo que están pasando, pero me temo que esta será la última noche, dijo el médico con evidente pesar. Makar salió, saludó a su hermano con la cabeza y le dio la espalda. Puso un temporizador en el reloj para seguir quién se quedaría con el padre más tiempo. «Hijo, acércate», dijo Artemi. Las grietas gruesas y dolorosas se abrían. Yaroslav se sentó más cerca, con el corazón apretado, observando a un hombre que con su carácter podría haber elegido morir solo, pero solo por el amor de sus hijos estaba muriendo en presencia de ellos. «¿Sigues viviendo con Cristina?», preguntó. Luego comenzó a masticar su propio labio como si se estuviera preparando para una conversación. «Por supuesto, papá, estamos casados y todo está bien», respondió Yaroslav secamente, sin entender para qué eran esas preguntas. «Cuida a Cristina. No cometas mis errores. Aunque ya lo hayas hecho. Tu hermano solo piensa en dinero. Eligió una torre que también solo piensa en dinero. Pero en esta vida, como ves, el dinero no resuelve todo. Y si el Señor te ha dado un tiempo, entonces ningún recurso te sacará del mundo», dijo el anciano. Su hijo le ayudó a beber un poco de agua. Él se sentó de espaldas a la cabecera de la cama. Le costaba mantener el equilibrio. «Solo quiero que aprendas a ver más allá en esta vida, que ese deseo interminable de ganar dinero. En esta vida hay momentos hermosos que puedes amar, comprender y aceptar. Aquí hay muchas cosas hermosas que no valoras. Enterrado en el deseo de estar constantemente persiguiendo dinero. Solo recuerda que nunca te deseé mal. Cometí muchos errores en mi vida, y al final quiero restaurar esa justicia. ¿Entiendes?». Yaroslav salió de la habitación de su padre. El médico entró de nuevo. Después de media hora, salió asintiendo con la cabeza, indicando que el hombre había sufrido lo suficiente, y no habría más dolor. «¿Qué te dijo?», preguntó Makar rápidamente. «Dijo que hizo muchas cosas en la vida, y que ahora quiere justicia», dijo Yaroslav, sin comprender del todo las palabras. «Me dijo lo mismo. ¿Qué crees que significa que arruinó a la familia y ahora quiere dejarnos dinero como disculpa? ¿O quiere dejar todo el dinero a nuestra madre? Sería una buena opción. Por cierto, ella nunca nos defraudaría», dijo Makar, saliendo a la calle para fumar otro cigarrillo, mientras Yaroslav se quedó de pie, sumido en una tristeza interminable. Comenzó una especie de frenesí después de la muerte. Había que prepararse para el funeral, ordenar, asistir a eventos en su memoria. Yaroslav quería rendirle homenaje a su padre, a diferencia de su hermano, quien repentinamente se volvió frío, brusco, inaccesible, y no veía el sentido de deambular por la ciudad en memoria de alguien que ya no lo vería. El día del funeral, que al principio parecía inalcanzable debido a la gran cantidad de preparativos, de repente llegó. Yaroslav con un largo vestido negro. Todo su aspecto lucía fúnebre. Constantemente repasaba en su mente para regresar a ese momento, hablar con él nuevamente. ¿Y si esas palabras no fueron dichas en vano, y tenían algún significado? ¿Y si su padre se dio cuenta de algo que... Yaroslav cometió el mismo error que él, solo que Yarik lamentó profundamente su error. A diferencia de su padre, una larga procesión se dirigió al cementerio. Algunos sollozaban, otros caminaban en silencio. Otros ni siquiera intentaban fingir duelo, simplemente guardaban silencio. Yaroslav se mantuvo lo más cerca posible del ataúd, con la mente constantemente dividida entre reflexionar sobre qué tipo de madera elegir y pensar en si su padre podría haberse dado cuenta de todo.
Es muy probable que la idea de justicia para su padre difiera considerablemente de la idea de justicia de sus hijos. ¿Crees que todo lo han planeado bien? Todo saldrá según el plan, y en 6 meses llegará el derecho de sucesión, preguntó Makar acercándose a su hermano. Makar, ahora no es el momento para conversaciones. Basta de comportarte como un niño. Sabes perfectamente lo que ambos pensamos al respecto. No me gusta lo que dijo papá sobre la justicia. Tú y yo lo conocemos desde que nacimos, y su concepto y enfoque es completamente diferente a lo normal. ¿Y si no nos deja con nada? Makar interrumpió con firmeza, sintiendo el temblor de su ira. Makar lo miró fijamente, cubierto de vapor de furia. Siempre se sonrojaba. Una vena en su frente se comenzaba a hinchar. Significa que pronto comenzará una pelea. Y no se puede evitar. Podríamos simplemente ser buenos hijos durante el funeral, acompañarlo en su último viaje, mañana discutirlo todo. Makar se encogió de hombros, siendo colocado en su lugar una vez más. Se sintió incómodo por ello. Se apartó, dejando a su hermano solo cuando Eleonora, la esposa de su hermano, se acercó. Ya sabía que la conversación probablemente giraría en torno a la herencia. Ambos parecían estar cortados por el mismo patrón. Se esforzaba por mantener una expresión de duelo en su rostro. En su lugar, solo mostraba interés extraño que daba miedo. Si consideras por qué están aquí, ¿por qué evitas a tu hermano? Está tan preocupado como tú. Solo un poco diferente, más nervioso. Sabes perfectamente qué tipo de persona es. ¿Realmente no pudiste ser un poco más comprensivo? Él ha estado muy nervioso últimamente. No viene a casa, tiene ataques de histeria de repente. Y por alguna razón, tengo empatía en eso, sabiendo lo que está pasando. Y tú, ni siquiera puedes mostrar un poco de simpatía. Por favor, Eleonora, ve a hablar con tu esposo sobre la herencia, el dinero, los bienes. Déjame en paz. De hecho, también estoy preocupado, tanto como tu marido. A diferencia de tu esposo que simplemente ha estado vagando esta semana sin saber en qué está ocupado, me he dedicado por completo al funeral de mi padre, sintiendo no solo ira. Esta situación no era solo decepcionante para la mujer, sino también para el hermano, quien no pudo resolver el problema y envió a su esposa Eleonora en su lugar. Eleonora siempre había sido una figura extraña para él, sobre todo como esposa. No se debería casar si no deseas desfigurar tu vida antes de la boda. Yaroslav intentó varias veces hacerle entender a su hermano que estaba cometiendo un grave error, pero su hermano se negaba a escuchar, repitiendo constantemente que Yaroslav le tenía envidia y que una esposa como Eleonora era simplemente un sueño. Makar la veía como una hermosa modelo obsesionada con desfiles de moda, cosméticos y sesiones de foto, cosas que no tenían ningún significado para él. Sin embargo, Eleonora era principalmente una astuta mujer que podía obtener lo que quería de cualquiera y luego deshacerse de él. El funeral concluyó. Los hermanos se separaron sin intercambiar palabra. Barricadas parecían haberse erguido entre ellos. Yaroslav se sentó en el coche. Ella ocasionalmente lo miraba con preocupación, como si intentara leer los pensamientos y entender lo difícil que estaba haciendo todo esto para él. Cuando se acercaban a la casa, vieron un coche de la policía estacionado. Los esposos se miraron sin decir nada. Pensaron simultáneamente que probablemente se trataba de sus vecinos de arriba, quienes llevaban un estilo de vida sospechoso. Apenas Yaroslav salió del coche, un policía se le acercó. Yaroslav Artenevich Agapov, necesito hacerte algunas preguntas. No es interrogatorio. Puedes negarte. Pero nos ayudaría mucho si hablaras, dijo el robusto oficial observando a la esposa de Yaroslav. Ella sintió y entró al departamento dejándolos solos. Pero tan pronto como entró, abrió la ventana para escuchar de qué se trataba la conversación. ¿Qué sabes sobre la situación actual del negocio de su padre?, preguntó otro oficial, delegado como Junco. Ambos policías parecían cómicos juntos. Mi padre no permitía acercarnos a los negocios. Podría venir a recoger sus documentos, pero todo estaba sellado. Aparentemente no confiaba en nosotros, dijo Yaroslav encogiéndose. El hombre sentía como sus piernas se volvían de plomo, deseando entrar a la casa, tirarse en el sofá
y olvidarse de todo. ¿Qué sabe sobre la situación financiera de su padre? ¿Cree que su hermano está más informado?, insistió el delegado. Mi hermano no sabe más que yo. Papá no dejaba que nadie se acercara al negocio y al dinero. Si quiere saber algo, hable con Víctor Gordenko. Él era socio directo de él. Sabe mucho más sobre negocios y el dinero que nosotros, sus hijos, sugirió Yaroslav. Lo siento. Acabo de enterrar a mi padre y quiero descansar. Si recuerda algo más, por favor llame, dijo el robusto oficial, disculpándose. Yaroslav llamó a su hermano para informarle sobre la visita de la policía. Makar, quien no era fanático de lidiar con la fuerza del orden, se puso todavía más tenso. Pero, como resultó, Yaroslav no tenía más detalle que compartir. Makar colgó el teléfono. Se quedó unos minutos rodeado de pensamientos, anticipando la desgracia. Luego se levantó de repente y tomó una chaqueta ligera. Salió a la calle para visitar a un viejo conocido. Esperó en una larga cola durante aproximadamente 1 hora, empeorando aún más su estado de ánimo. Esperaba que la situación se aclarara rápidamente en casa y discutir con la esposa, quien siempre sabía más que él. Anton Borisovich, quien lo dejó entrar a su oficina, no estaba particularmente feliz, que normalmente este conocido solo traía problemas. Pero en su momento Makar lo ayudó mucho. Anton quedó en deuda con él. Makar ni siquiera notó lo frío que fue recibido por Anton. Simplemente entró, se sentó en una silla, se aclaró la garganta y comenzó a contar que inexplicablemente, después del funeral de su padre, aparecieron agentes de la policía. Anton lo escuchó atentamente. Luego se levantó, salió de la oficina y lo dejó solo. Makar se enojó aún más porque nadie le explicaba nada. Y él, pobre, estaba perdiendo su valioso tiempo que podía haber pasado jugando en la computadora o viendo una serie con su esposa. Cuando el policía volvió a tener un rostro no muy alegre, Makar le insistió en ir a casa. El asunto de tu padre es demasiado importante para hablarlo en la estación. Nadie me diría nada. Y no tengo relación con él, cortó Anton, quien no estaba contento con la información. Espera, ¿cuál es el asunto de mi padre? Makar frunció el ceño, golpeándolo con el puño. Simplemente no puedo decirte más. No te dirijas a mí sobre esto. Solo espera, y todo se va a aclarar, dijo Anton antes de salir a la comisaría, yendo más preocupado de lo que había venido. Makar esperaba descubrir algo, pero las incógnitas solo aumentaban. Mientras Makar esperaba en la comisaría, Eleonora decidió visitar la casa de Yaroslav y Cristina, quienes en teoría eran sus parientes. Había llamado con anticipación para pedirle que le recibieran. La esposa de Yaroslav no estaba emocionada. Tampoco pudo negarse, ya que sabía que eso era una provocación entre su esposo y Makar. Cuando Eleonora llegó, notó gran placer que el hermano de su esposo no estaba presente. Hablar a solas con Cristina era la mejor opción en el momento. Sabes, Cristina, mi esposo y yo estamos pensando en tener un hijo. Es genial, aunque no lo hemos planeado todavía porque necesitamos ahorrar dinero. Nunca se sabe qué puede pasar en una situación en el país o en el trabajo, y luego quedar en la pobreza. Yo ya he vivido en la pobreza y no quiero volver a pasar por eso, dijo tranquilamente Cristina. Luego infló los labios, y exhalando con presión, indicó que ese tema era doloroso para ella. Sin embargo, con el tiempo, se había acostumbrado a discutirlo. Pero Eleonora no había venido aquí solo para charlar. Simplemente esperaba la oportunidad de hablar por sí misma. Se acomodó, atrajo hacia sí una taza de porcelana y le dijo a Cristina: «Tenemos problemas, Cristina. Aunque queremos tener un hijo, no calificamos para la cuota, así que es probable que tengamos que recurrir a la fertilización in vitro. Tienes razón en buscar a alguien equilibrado y confiable que pueda mantener relaciones familiares. Esta conversación ha logrado al menos poner un punto en la disputa entre los hermanos. Observen lo que pueden decir en esta situación. Deben reconciliarse, volver a comunicarse de forma normal, como lo hacían antes. No hay que permitir que esta situación los prive de los lazos fraternales. Entiendo que quieran una vida sin preocuparse y dinero fácil, pero la realidad es otra. Su padre no solo llevaba una doble vida, sino que también se involucró en algunos asuntos complicados
que tardamos años en comprender. Manténganse unidos a la familia. Es más fácil superar esta tormenta, dijo María. No es casualidad que la policía haya iniciado una investigación. Deben estar juntos ahora, no enfrentarse entre ustedes. Makar y Yaroslav abandonaron la casa de su madre, reflexionando sobre lo que ella había dicho. Me dirigiré al chico. Ve tú a la chica. Tiene unos 19 años, aproximadamente según las fotos. Si el chico tiene unos 14 años, lo resolveremos más adelante. Nos pondremos en contacto y decidiremos qué hacer. ¿Están realmente al tanto de que les corresponde una herencia? Makar, impaciente, se alejó hacia el automóvil, maldiciendo mentalmente, pero incapaz de detenerse. Al día siguiente, Yaroslav se preparaba para ir al pueblo. Sofía Kuznetsova, a quien debía visitar, resultó ser su hermanastra y por lo tanto la esposa. Observándolo, ella no estaba entusiasmada y pensaba: ¿realmente necesitas irte? No puedes cambiar nada. No puedes reescribir el testamento. Además, si tu padre te quería, él mismo te hubiera dicho que tiene otros hijos. Entiende, no justifico su actuar, pero esto es humillante. Solo para averiguar de la herencia, perseguir a alguna chica desconocida. Cristina, incapaz de comunicarse con su esposo que estaba transformándose gradualmente en Makar, dijo: Hemos acordado con mi hermano que esta es nuestra última intentona para averiguar algo. Él hablará con un niño y yo con el otro. Si no descubrimos nada, nos detendremos y esperaremos. Según lo que sea, hay algo complicado que ha sucedido con nuestro padre. Sus palabras no lograron inspirarlo. Sentía que lo decepcionaba su ser querido, pero no dijo nada al respecto. Simplemente lo miraba, pensando en cómo transmitirle esos conceptos básicos. Pero inmediatamente se dio cuenta de que ellos querían sumergirse aún más en ese pantano. Y ese era su derecho. Cristina acompañó a su esposo, y después de 3 horas recibió una llamada informándole que había tenido un terrible accidente. Milagrosamente sobrevivió. Decir que Cristina quedó impactada sería quedarse cortos. Se apresuró al hospital, vio a su esposo prácticamente ileso y pensó: «Algo me dice que esto no es casualidad», dijo Cristina, quien fue la primera en darse cuenta de que esa situación tenía que ser vista más profundamente. Yaroslav estuvo de acuerdo mientras se dirigían al automóvil. Al día siguiente, por su capricho, confrontaron a su excompañero de clase, quien confirmó sin lugar a dudas que los frenos habían estado dañados. Aunque no informaron oficialmente a la policía, decidieron estar alerta. En cuestión de días descubrieron que Olga estaba en cuidados intensivos con una grave intoxicación. «Ahora sabemos que no fue ella», comentó Cristina cuando ella y Yaroslav llegaron al hospital juntos. Olga estaba conectada a máquinas. Apenas respiraba, su cuerpo débil. ¿Crees que alguien de nosotros, ya sea tu hermano o su santa esposa, están detrás de esto? Me inclino más a que fue Leonor y quiero que tú y Olga vayan a la policía juntos. No podemos permitir perdonar y recompensar a quien haya hecho esto, cortó bruscamente Cristina. Olga se recuperó después de unos días, pero su estado seguía siendo delicado. No hablaba con nadie, solo yacía en la habitación, pidiendo que no la dejaran entrar nuevamente. Los agentes de la policía, que se dieron cuenta de que la situación en la casa del difunto estaba complicándose, empezaron a cansarse, visitando cada vez menos. En ese momento, Eleonor de repente decidió ir al extranjero a visitar a su madre. De repente, quiso verla, a quien no mencionaba durante semanas o meses. De inmediato sacó una maleta. Makar, que observaba sus acciones, comenzó a sospechar que no se trataba en absoluto de su madre. Aunque no podía creer que su esposa fuera capaz de algo así. Dijo: «Simplemente quiero ver a mi madre. Estoy cansada de todos estos problemas. Tal vez quiera irme al extranjero. ¿Qué tiene de malo? También puedes simplemente reunirte y venir conmigo», cortó Eleonor de manera brusca, temblando de impaciencia y comprendiendo que debía irse lo antes posible, mientras aún tuviera la oportunidad. Hablemos con franqueza. ¿Acaso le cortaste los frenos a mi hermano? «¿Envenenaste a Olga?», preguntó sorprendido Makar. Ella se enderezó, lo miró fijamente y en su frente parecía ver una línea de texto que intentaba decidir si valía la pena contar todo a su esposo o no.
Dios mío, dijo Makar, quien lo había entendido todo. Miró asombrado su rostro, y no podía creer que hubiera elegido como esposa a una mujer capaz de asesinato repetido. Eleonor, atrapada, temblaba, pero rápidamente se recompuso. No probarán nada. No probarán nada de que yo lo hice. Actué por cuenta ajena. Vendí la casa de mi madre para tener suficiente dinero para pagar a todas estas personas. «¿Qué estupidez me dices?», exclamó Eleonor histérica, incapaz de calmarse, temblando al comprender que la situación se había revelado en el momento más inoportuno. Él miraba a su esposa con horror, dándose cuenta de que probablemente podría haber actuado así con cualquiera, incluso con él mismo. Eleonor sollozó, cubriéndose el rostro con las manos temblando, pero no le daba lástima porque no había llevado su trabajo hasta el final. Si Eleonor realmente hubiera logrado algo gracias a él, tal vez no sentiría tanto rencor hacia él. Ahora, ella los había traicionado a ambos, esperando que las lágrimas la ayudaran a evitar un escándalo. ¿Qué demonios hiciste? No has logrado nada. Solo aumentaste las sospechas alrededor de nuestra familia. Bueno, hablaré con Olga para que retire su denuncia, pero no te prometo nada. ¿No entiendes que no hay otra opción? Tu hermano era el favorito de papá. ¿No te das cuenta de eso? Además, Artemi adoraba a Cristina. Siempre decía que era una esposa ideal. Y yo nunca encajé. Ahora, después de todo, esperas tener algo. Resulta que tu padre tenía hijos afuera de su matrimonio que también podían haber sido sus favoritos. Durante todo este tiempo, ni siquiera intentaste restablecer la comunicación con él. Si tan solo hubieras ido a él de rodillas cuando estaba vivo y le hubieras pedido que te pagara las deudas, no tendríamos estos problemas ahora. Eres un desastre. Te esfuerzas tanto en demostrarle a tu hermano que eres tan bueno como él, pero nunca has hecho nada para mejorar tu reacción con tu padre. Y ahora, ¿quieres decir que algo te pertenece? Te comportas como un adolescente. ¿Y en qué ha terminado eso? Aún no ha terminado, dijo Makar, que no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Eleonor lloraba más fuerte, ya que entendía que la situación ya no tenía solución. Se levantó, se acercó a la ventana y luego se volvió hacia su esposo, ni siquiera mirándolo. Estamos en la misma situación. No entiendes. Le contaste a tu hermano cuántos créditos acumulaste tratando de abrir tu propio negocio para demostrarle que no eres como él. Quizás también le contaste que tenemos montones de órdenes judiciales que no podemos pagar. Realmente no comprendes que no tenemos otra opción. Makar, tu hermano, es el favorito de papá. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que esto aún no ha terminado, exclamó Eleonor, incapaz de entender por qué su esposo no estaba de su lado. Recibió una notificación. Eleonor se calló. Makar tomó el teléfono y luego miró a su esposa, como esperando su propia reacción. Nos invitan a la lectura del testamento mañana. Todo se aclarará, dijo Makar con calma, ya que en ese momento sus pensamientos estaban concentrados solo en cómo hablar con Olga para que retirara la denuncia. El día siguiente, Yaroslav, Cristina, Makar y Eleanor se reunieron frente a la oficina donde se revelaría el testamento. Yaroslav parecía tranquilo, aún cojeando ligeramente, dispuesto a enfrentarse a su hermano y su esposa. No había deseo ni resentimiento, solo unas ganas de que la verdad saliera a la luz. Olga llegó un poco más tarde, aparentemente calmada y completamente recuperada. Nadie sabía por qué había decidido retirar la denuncia. Estaban de pie en el largo pasillo sin dirigirse una palabra, como si nada los uniera, simplemente esperando. «Pasen a la oficina», dijo la secretaria, tan pálida como las cortinas en las ventanas. El joven, sentado detrás del escritorio, completaba papeles mirando de reojo a esas personas que llenaban gradualmente su oficina. El ambiente se volvió incómodo, ya que el espacio era limitado y estar allí era sofocante. Olga estaba más nerviosa que los demás, ya que hoy se resolverían muchos misterios. ¿Este hombre realmente la amaba o simplemente la utilizó? Ella ya sabía acerca de otros hijos que por alguna razón no se presentaron allí. Sin embargo, es posible que todos les digan que no recibirían nada y luego inviten a los verdaderos herederos, quienes recibirán todo por lo cual se libró la batalla. El abogado se levantó de su asiento, se aclaró la garganta,
dio un sorbo de agua, irritando profundamente a Makar, a quien le quedaba poca paciencia para escuchar el testamento. Entonces, permítanme presentarme primero. Me llamo Víctor. Yo voy a leer el testamento. Así es como las condiciones lo han establecido. Para empezar, quiero advertirles que tengo un botón de alarma. Si alguno de ustedes trata de hacer algo imprudente, se encontrarán en muchos problemas. Dijo el hombre, sonrió y luego frunció el ceño. Tomó una carpeta gruesa. Los rumores de que ninguno de ustedes recibió ni un centavo de Artemi se confirmaron. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. El temor de todos se hizo presente. La espera fue tan intensa que deseaban abrir la ventana para respirar. Espere, ¿qué quiere decir con que no recibiremos nada? ¿Y quién lo recibirá entonces? ¿Sus hijos ilegítimos? Exclamó sorprendido Makar, quien ya no podía esperar el anuncio oficial. Sin embargo, el abogado, que le lanzó una mirada irritada, no iba a ceder así nomás. Respiró y continuó lentamente, enfatizando cada palabra. Nadie recibirá un centavo de Artemi. Todo porque este hombre simplemente no tiene nada que legar. Su padre se endeudó enormemente. Su negocio estaba desmoronándose debido a su actitud hostil hacia sus competidores. Por tanto, no heredarán nada después de su muerte. Además, su padre preparó algunos sobres para ustedes, dijo el abogado con voz tranquila, mirando con firmeza el rostro enojado de su hermano y obligándolo a sentarse de nuevo. El abogado hablaba tan tranquilamente como si nada a su alrededor estuviera sucediendo. Parecía que esta no era su primera lectura inusual, que podría terminar en un escándalo. Así que el primer sobre que debo abrir es este. Artemi confiesa que engañó a su esposa María y lamentó su elección de una joven e ingenua mujer que no estaba a la altura. Olga abrió la boca. Simplemente se sentó como si le hubieran golpeado en la cara con una bolsa. No podía creer lo que el hombre decía. Cuando el abogado terminó de leer la carta, tomó otra y todos se tensaron, porque no sabían qué otros errores había descubierto el anciano rico. Este hombre aparentemente se refería a desenterrar cuando mencionó que quería restaurar la justicia. El segundo sobre habla de Eleonora, la esposa de Makar, que tuvo al menos 3 amantes en los últimos 4 años. El sobre cayó sobre la mesa, derramando una serie de fotografías, comenzando un caos increíble. El escándalo requirió bastante tiempo antes de que todos los participantes se calmaran de nuevo. Esperaron el siguiente veredicto. En ese momento, Yaroslav quiso levantarse, diciendo que se sentía mal, que necesitaba respirar aire fresco, y regresaría. Sin embargo, su esposa, como presentía algo, agarró su manga y no le permitió salir. El siguiente sobre se abrió, y nuevamente se mostraron fotografías y documentos. Además, apareció un certificado de nacimiento relativamente reciente de Yaroslav Agapov. No solo había engañado a su esposa, sino que también había tenido un hijo con otra persona, con quien ahora estaba en litigio para evitar el pago de la pensión alimenticia. Un silencio se cernió, retumbando en sus mentes, impidiendo recuperarse y concentrarse, aunque sea por un momento después de tanta información. Olga salió del despacho primero. No tenía nada que hacer allí. Regresaría a la gran casa, recogería sus cosas y se mudaría al apartamento de su esposo, ya que nadie podía quitarle eso. Makar literalmente arrastró a su esposa fuera del lugar. Allí comenzó un escándalo que creció como una bola de nieve. Cada uno de ellos intentaba sacar de su memoria la acción más despreciable del otro para parecer menos culpable. Yaroslav estaba con su esposa. Toda su vida se volvió incómoda y desagradable debido a su acción, que de repente se convirtió en conocimiento público. El hombre recordó las palabras de su padre sobre la justicia, y que supuestamente no les deseaba mal, que eran responsables en cierta medida. Yaroslav comprendía que su padre quería causar problemas, molestarlos a todos antes de su muerte. Era una persona despreciable para él. Todos se subieron al coche en completo silencio. Fueron a casa, sin intercambiar una palabra, como si nada hubiera pasado. No necesito pagar ninguna pensión alimenticia. Ese no es mi hijo. Sí, te engañé. Me odio desde entonces, pero nunca tuve el coraje de confesarte que realmente nació un niño. Pensé que era mío de verdad, pero cuando hicimos la prueba del ADN resultó que ese niño no era mío.
Por supuesto no quiero darle dinero a alguien que no es mi hijo. Lo siento por tanta confusión. Para ese momento habían llegado a un edificio de varios pisos. Cristina salió del coche sin decir nada. Su esposo la miró. Se fue a la deriva a algún lugar, sin dejar nada por detrás. Cuando subió a la vivienda ya estaban empacando a toda prisa. No quería perderla, no quería dejar esa situación sin resolver. Yaroslav se arrodilló, suplicó perdón. Juró que todo sería como antes, que estarían juntos, que nunca volvería a ser infiel. Cristina actuaba como si nada, silenciosa frente a la dolorosa meditación que estallaba en fuegos artificiales en su pecho. Difícilmente alguien de ellos esperaba que la simple revelación de la reunión destruyera a dos familias. La agarró de la maleta, la miró a los ojos, esperaba ver algo de arrepentimiento, algún rastro de amor por él. Pero fue en vano. Cristina lo miraba con ojos vacíos, en los cuales solo se leía dolor y una inmensa decepción, así como el deseo de alejarse lo más posible de la persona que le causó tanto sufrimiento. Yaroslav la soltó solo para evitar causarle más dolor, para darle un respiro y estar a solas con sus propios pensamientos. Al mismo tiempo, dándose el tiempo para entender si estaba listo para futuras relaciones en las que esa traición siempre estaría presente, porque de otra manera era imposible. Permaneció de pie solo en la cocina, donde ya no se hornearían pasteles, nadie lo recibiría, y su vida nunca volvería a ser la misma. Una semana después, Yaroslav se enteró de que su hermano se estaba preparando para un divorcio de gran escala. Ahora, no dividirían los bienes, sino las deudas que eran incontables. Yaroslav decidió ir a su esposa, decirle honestamente que fue un error bajo la influencia del alcohol y que desde ese día no volvió a tomar ni una gota, que fue solo una vez por una estupidez. Pero no tuvo tiempo de abrir la puerta. Su esposa estaba frente a él. Ella levantó la mano para tocar el timbre. Entró en el apartamento sin apartar la mirada de sus ojos enrojecidos. Mientras tanto, el marido aún no sabía que ella lo había encontrado. Ya había hablado con ella. La encontré. Hablé con ella. Sé cómo sucedió todo. Cristina, te lo juro. Fue solo una vez, fue por el alcohol. No lo he vuelto a hacer, Dios, ni siquiera he comido chocolates con coñac. Te lo ruego, haré todo lo posible para que me perdones. Empezaremos de nuevo desde cero. Nunca más recordaremos esto. Pero si descubro que algo sigue o que has encontrado a alguien más, ahí terminamos. Trató de reunir todo su coraje, pero sentía las lágrimas correr por sus mejillas. Agarró las manos de su esposa, las besó interminablemente, sin creer en su misericordia. Juntos encontraron la fuerza para salvar su matrimonio. Sin embargo, Yaroslav nunca perdonaría a su padre por tal acto. Solo quería restaurar la justicia, como decía Agapov Artemi, pero en realidad solo quería dejar más problemas después de él, para que lo recordaran incluso cuando su cuerpo yaciera descansando bajo la tierra.